les sigo ofreciendo la celebración del centenario de las Hermanas Carmelitas de Orihuela en Abarán, abril de 1991, en este su segundo capítulo. Aquí tenemos al Cristo resucitado de Abarán. Se ofició una misa de acción de gracias a la que estuvieron concurridas las autoridades y público en general. Este es el interior de la ermita de los Santos Médicos, que está ubicada en un paraje paradisíaco, diría yo. Tiene una vista única. El río, las montañas, la vega. Eso hay que venir a Abarán y verlo. Pues esta ermita está enclavada en ese lugar tan emblemático del pueblo. Y aquí tenemos a nuestros santos médicos con una devoción de más de 400 años. Ahí tenemos entronizada a la Madre Vitorina Carretero, que pasó por Abarán y es muy recordada con el paso de los años su labor humanitaria que hizo. Este es el sagrario. Todo se adornó para la ocasión con lo mejor. Aquí tenemos a la Madre Vitorina Carretero, que antes les mencioné. El entierro de esta mujer lo divisé desde mi barriada, que se ve el atrio de la iglesia muy a lo lejos, muy distante, y lo veía todo abarrotado de gente. Yo contaba con muy pocos años de edad y no se me permitía, pues, ciertas cosas, ciertas licencias, ni siquiera ir a un entierro. Desde tan lejos me refiero. El sonido de la campanica, que llama a los fieles a oración. Aquí viene la comitiva de las hermanas que se desplazaron desde Orihuela y algunas de las que aquí estaban entonces prestando sus servicios para celebrar la misa de acción de gracias. Este es el paseo de la ermita y al fondo pues se está viendo las montañas que antes hacía referencia. Vienen acompañadas del alcalde que lo fue, don Antonio Morte Julián. La hermana Modesta acaba de saludarme. Junto al alcalde viene la hermana Matilde. La hermana Josefina es la que sigue detrás. Ahora se ha colocado justo a la altura de estas tres. Ya fallecida también. Que descansa la paz de Cristo. Y tenemos flanqueando la puerta a un Augusto Puche, que también ya no contamos con su presencia física, pero que lo llevamos todos los abraneros en el corazón. Aquí tenemos al jefe de la policía, el de atrás, que es guardia civil, pero el de atrás, el jefe de la policía, Serafín. Este es el retablo principal de la ermita de los Santos Médicos de Abarán. Con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. La corporación municipal, con el alcalde, concejales y miembros del concejo. Matilde está la primera. Allí al fondo están nuestros compañeros de Teleabarán, recogiendo el momento también a su vez. Era algo muy importante que sucedía en Abarán y
no había más remedio que estar allí. Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo. Esta es María. Una fuerte iglesia, nuevas vocaciones al sacerdocio y al diaconado, a la vida religiosa activa y contemplativa y a la vida consagrada en todas sus formas y a la dedicación misionera. Aquí tenemos a don Juan García Inza, que por aquel entonces era el párroco, cura párroco de la iglesia de San Pablo. Esta iglesia no tiene párroco, la ermita, pero los oficiantes vienen de las dos parroquias que tenemos en el pueblo. En este caso, la de San Pablo. Don Juan García Inza está abriendo el acto eucarístico. Bueno, pues a partir de ahora vamos a ir haciendo flashes de los momentos más significativos, porque sería muy pesado de ver si recogiera todo el acto que duró entre la fiesta del final y la Eucaristía, pues las 2 horas largas. Este es el coro. Jefes del pueblo y senadores, escuchadme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Los hijos de Dios. Las epístolas que han sido y están siendo leídas por las distintas personas y personalidades que acudieron a este acto, en este caso era la hermana Matilde la que se subió al púlpito Seremos semejantes a él, porque le veremos a leer tal cual una de es. las epístolas. Palabra de Dios. Y alabamos al Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el por el trabajo de estas hermanas desde el año 35. Ocurrió cerca de aquí, en un pueblo llamado Gaudete, un poco más allá de Yecla, y allí estaba la madre Elisea como alma de la fundación de esta congregación. Ella era natural de Benidorm, que es un pueblecito alicantino de habla valenciana. Era ella una joven apostólica, una joven emprendedora de su parroquia, preocupada por servir a todos, especialmente a los más necesitados. Le atraía el espíritu del Carmelo, ese espíritu que nos habla de fe heroica y nos habla también de esperanza imperturbable de aquellos profetas Elías y Eliseo que vivieron cerca de Dios en aquel monte de Oriente llamado el Carmelo. Y la fundación de la congregación y la misma vida de la madre Elisea no estuvieron nunca privadas de la cruz dolorosa. La cruz es siempre la señal de las obras de Dios. Allí donde haya una obra de Dios, allí está la cruz, porque estuvo la cruz en la gran obra de Dios, que es la redención de la humanidad. Y el Señor dijo que no es más el discípulo que el maestro. Si a mí me han hecho eso, a vosotros también. Cuando las obras de Dios son de verdad de Dios, salen adelante a pesar de las dificultades humanas. Pues